Fue culpa del tío del perro, te lo juro. Ya sé que suena raro empezar así, pero es la verdad. Si ese imbécil no hubiera soltado la correa en medio del paso de cebra, yo no habría tropezado, no me habría hecho ese esguince, y no habría tenido que ir a rehabilitación 3 veces por semana durante un mes. Y, sobre todo, no habría conocido a Marcos. Todo eso lo pensé justo el día que crucé esa misma calle sin torcerme nada. Me detuve, miré a los lados, como si el universo me fuera a lanzar otro perro a traición. Y me reí sola. Porque ahora sé que ese esguince fue el primer dominó. Rubén, mi marido, se ofreció a acompañarme al hospital cuando me doblé el tobillo, sí, pero a la tercera sesión de fisioterapia ya se le había pasado el entusiasmo. Es que tengo que revisar unos informes o mejor descanso hoy, que estoy fundido. No le culpo. Yo tampoco habría ido por gusto. Así que empecé a ir sola. Y ahí apareció Marcos. Era uno de los fisios nuevos del centro. Tenía pinta de no tomarse nada demasiado en serio, con esa media sonrisa de yo no he sido y ese pelo despeinado que no estaba despeinado. El tipo de tío que parece que huele siempre bien, aunque venga de correr una maratón. Al principio no me hizo ni caso. Me trataba con esa profesionalidad distante de quien ha visto ya demasiados tobillos inflamados. Pero a la cuarta sesión, mientras me ponía el vendaje, me soltó: tienes un lunar en el pie que se parece a un mapa de España. Le dije que parecía más bien una sardina. Y ahí empezamos. No fue coqueteo. Aún no. Fue complicidad. De esa que te pilla por sorpresa. Porque yo no iba buscando nada. De verdad. Lo jodido es que esa es la parte más peligrosa. Cuando no lo buscas. Porque baja la guardia. Te relajas. Yo tenía mi vida. Mi hija, mi marido, mi trabajo aburrido en la clínica dental. Nada emocionante, pero tampoco dramático. Rubén no era un capullo. Tenía sus cosas, claro. Cada vez más metido en el trabajo, menos en casa. Pero no había peleas. Solo ese silencio cómodo que con los años se convierte en ruido de fondo. Marcos empezó a preguntarme cosas. ¿Qué me gustaba leer? Si prefería mar o montaña. ¿Qué canción me ponía de buen humor? Tonterías, sí. Pero nadie me preguntaba esas cosas desde hacía años. Ni siquiera Rubén. Y cuando alguien se interesa por ti de verdad, se nota. Es como si el cuerpo entero se despertara. Me reí mucho en esas sesiones. Me reí de verdad. Una tarde me dijo que iba a cambiar de turno y que ya no me trataría él. No sé por qué me sentó como una patada. No dije nada, claro. Solo asentí y solté un bueno, pues suerte. Pero por dentro se me quedó una cosa rara. Como si se cerrara una puerta que no sabía que había abierto. La semana siguiente, no fui a rehabilitación. Mi tobillo ya estaba mejor, pero esa no era la razón. Simplemente, no quería ver a nadie más. El viernes, Marcos me escribió. Sí, tenía mi número porque me lo pidió en plan por si necesitas mover la cita o algo. Me dijo, ¿te apetece un café? Esta vez sin vendas. Tardé 10 minutos en responder. Y otros 20 en decidir si iba o no. Fui. Y ahí, amiga, ahí empezó el verdadero lío. Rubén no es de los que revisan móviles ni sospechan por instinto, pero tiene una memoria de elefante para lo inútil. Se acuerda del nombre de la ginecóloga de mi hermana, de cómo se llamaba nuestro vecino de hace 6 años y de la matrícula del coche del primer jefe que tuvo. Y precisamente por eso, por ese detalle absurdo, fue como empezó a olerse algo. Aquel domingo habíamos quedado para comer en casa de sus padres, en Alacuás. Yo no tenía ni ganas ni excusa creíble,
pero fui igual, sabiendo que a la vuelta iba a decir que me dolía la cabeza solo para poder darme una ducha larga y encerrarme en el baño con el móvil. De camino a casa de sus padres pasamos por una gasolinera Repsol, una cualquiera, de esas que hay una cada 10 minutos en la autovía. Rubén me miró y dijo, «Esa gasolinera es la que dices tú que está cerca del centro de rehabilitación, ¿no?» Y lo soltó así, como quien comenta el tiempo. Yo me limité a decir que sí, sin pensar mucho. Él siguió mirando la carretera, sin decir nada más. Días después, me preguntó si seguía yendo a rehabilitación, que le parecía raro que no me quejara del tobillo últimamente. Le dije que me estaba yendo bien, que no tenía molestias. Mentira, claro, porque ya no iba desde hacía más de 2 semanas. Rubén no insistió. Solo sentía, como si hiciera un inventario mental. Luego empezó con los gestos pequeños. Observaba más, preguntaba menos. Un día me dijo que había pasado cerca del centro donde me trataban y que le había dado por preguntar si seguía yendo yo. Me reí, fingí indignación, le dije que qué tontería, que para qué haría eso. No supe qué decirle cuando me dijo, mirándome sin parpadear, que le habían dicho que hacía tiempo que no me veían por allí. No gritó, no se alteró, no lanzó el móvil contra la pared. Solo me dijo eso, como si me pasara la pelota a mi lado de la pista y esperara a ver si sabía devolverla sin tropezar. En vez de negarlo, cambié de tema. Fui a lo práctico. Le dije que sí, que lo había dejado hace días porque ya me sentía bien, que no se lo comenté porque no era importante. Me preguntó por qué entonces no devolvía las llamadas que supuestamente me hacían del centro. Me quedé en blanco. No sabía que Rubén había escuchado mis conversaciones, o mejor dicho, mis silencios. Porque claro, me llamaban de vez en cuando para ver si retomaba las sesiones, y yo, al no querer cogerlo delante de él, me iba al balcón o al baño y ponía el móvil en silencio. No colgaba, no bloqueaba, solo lo ignoraba. Y él, al parecer, se fijó en eso también. Esa noche dormimos espalda con espalda. No nos tocamos, no hablamos. A la mañana siguiente me desperté con un café ya hecho en la cocina, una nota en la mesa con un "nos vemos esta noche" y nada más. Me fui a trabajar con el estómago apretado y la sensación de estar caminando sobre una cuerda tensa. En la oficina, todo parecía normal. Nadie sospechaba que mi cabeza estaba a punto de estallar. Ni siquiera Marcos. Me escribió a media mañana para preguntarme si al final quedábamos esa semana. Le respondí que no lo sabía, que Rubén estaba raro, que quizá era mejor esperar. No me contestó. No hacía falta. Sabía leer entre líneas. Ese era uno de sus talentos, por eso me gustaba tanto estar con él. El jueves por la tarde, Rubén me dijo que había reservado en un restaurante. No era nuestro aniversario, ni mi cumpleaños, ni nada. Solo me dijo que quería que saliéramos a cenar. El sitio era bonito, uno de esos donde vas a celebrar algo, no a hablar de problemas. Y sin embargo, fue exactamente para eso. En cuanto nos sentamos, Rubén pidió una botella de vino, algo que no hace nunca entre semana. Yo no sabía si sonreír, si esperar a ver a dónde iba todo eso o si levantarme e irme al baño a mirar el móvil. En cambio, me quedé sentada, con las piernas cruzadas bajo la mesa y las manos apoyadas sobre la servilleta, esperando que dijera lo que llevaba días callando. Rubén se sirvió una copa, la probó, miró a su alrededor como si buscara una excusa para no empezar, y al final me miró directamente a los ojos. «¿Tú me estás engañando, Lucía?» Me lo dijo así, sin rodeos, con una calma que me dio más miedo que si me hubiera gritado en mitad del restaurante. Le dije que no, que por qué preguntaba eso. Él no me respondió con otra pregunta, ni con acusaciones. Sacó una hoja doblada de su chaqueta. Era una impresión de un email.
Era un correo automático de confirmación de una reserva de hotel, a nombre de Marcos Ortega, con mi nombre como segundo huésped. La fecha era del fin de semana anterior. Yo no supe qué decir. Quería mentir, decir que era una coincidencia, que no era lo que parecía, que alguien había usado mi nombre, que todo era un malentendido. Pero no dije nada. Solo bajé la vista. Rubén dejó el papel en la mesa y se sirvió otra copa. No hacía falta revisar tu móvil. Ni seguirte. Solo tuve que revisar nuestras cuentas compartidas. El cargo del hotel estaba ahí. Tú no lo escondiste. Supongo que ya ni te esforzabas. Yo no sabía si llorar, gritar o pedir perdón. Pero tampoco hice ninguna de las tres. Me limité a quedarme quieta, escuchando, aceptando lo inevitable. Rubén continuó, sin levantar la voz, con esa misma serenidad seca, quería que me lo dijeras tú. Pensaba que si te daba espacio, si hacía como que no me daba cuenta, al final confesarías. Pero no. Has preferido jugar a dos bandas como si esto fuera una serie de televisión. Me sentí pequeña, ridícula, débil. Pero también enfadada. Porque él me hablaba como si yo fuera una criminal atrapada en el acto, y no una persona que simplemente se había cansado de sentirse invisible. Y sin embargo, no dije eso. No dije nada. Me limité a preguntar, ¿qué vas a hacer? Él me miró como si no entendiera la pregunta. Yo. No tengo que hacer nada. Tú ya lo hiciste todo. Lo único que me queda es decidir cómo voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que la mujer con la que me casé prefiere acostarse con un desconocido que sentarse a cenar conmigo sin mentirme. La cena se quedó ahí, enfriándose. No pedimos los platos. Pagó el vino y salimos en silencio. De camino al coche, me preguntó si pensaba volver a verle. Yo dije que no lo sabía. Él respondió, pues más te vale decidirlo pronto. Porque si sigues con él, no cuentes conmigo. Y si dejas de verle, tampoco pienses que eso va a arreglar nada. Volvimos a casa sin hablar. Dormimos en camas separadas. Y al día siguiente, él no volvió a casa por la noche. Solo me escribió un mensaje. 4 palabras, he cogido el puente. Y entonces supe que la venganza iba a empezar. Cuando Rubén me dijo que había cogido el puente, pensé que era una forma elegante de decir que necesitaba aire, pero no imaginé que su silencio sería tan calculado. Desde que se marchó aquel viernes, no contestó a mis mensajes, no atendió mis llamadas y no avisó de dónde iba a dormir. Martina preguntó por él varias veces y le dije que estaba trabajando fuera unos días porque tenía un proyecto urgente. Pero cada vez que lo repetía notaba que la niña me miraba con esa mezcla de duda y resignación que tienen los niños cuando saben que les están disfrazando la verdad. Yo intentaba actuar con normalidad, pero la casa se me caía encima. No sabía si Rubén iba a volver tranquilo, enfadado o decidido a marcharse para siempre. Me movía por las habitaciones como si temiera activar una trampa que él hubiera dejado preparada, esperando que en algún momento apareciera y soltara todo lo que llevaba días tragándose. El lunes por la mañana, al volver del trabajo, encontré sobre la mesa del salón un sobre blanco, colocado de una manera tan precisa que entendí de inmediato que había estado en casa sin avisar. Dentro había una carta redactada con su letra ordenada, en la que no decía que me dejara ni que me perdonara, sino que quería hablar el jueves por la tarde cuando él volviera. Añadía que no tenía sentido que intentara ponerme en contacto antes, que prefería que cada uno reflexionara por su lado y que él necesitaba terminar de cerrar unas cosas. El tono era frío, casi administrativo, como si estuviera tramitando una baja laboral. Lo inquietante no era lo que decía, sino lo que no decía. Durante esos días yo no sabía qué hacer con Marcos. Él me escribía y yo contestaba con frases cortas, intentando mantener cierta distancia. Me insistía en que nos viéramos,
Decía que entendía que estuviera nerviosa, que no pretendía meterme más presión, pero que le preocupaba verme así. Yo evitaba responderle directamente porque no tenía claro qué quería hacer con él, ni con Rubén, ni conmigo misma. Cada vez que me preguntaba si estaba bien, tenía la tentación de desahogarme, pero sabía que si empezaba a contarle algo, entraría en un territorio del que luego no sabría salir. El miércoles por la tarde llegué a casa y encontré la puerta del despacho de Rubén entreabierta. Siempre la dejaba cerrada con llave, así que algo no cuadraba. Empujé despacio y vi que faltaban varias carpetas. También faltaba su portátil del trabajo y la caja donde guardaba documentos importantes. En la mesa había solo un folio, boca abajo. Lo giré y me encontré con una lista de fechas y direcciones, escritas una debajo de la otra, de manera meticulosa. Eran todas las veces que había quedado con Marcos. No sabía cómo había conseguido cada detalle, pero era obvio que lo había investigado con obsesión. Me quedé allí un rato sin moverme, con esa lista entre los dedos, sintiendo que el suelo estaba empezando a ceder. No entendía cómo había podido recopilar aquella información sin que yo lo notara. En la parte inferior del folio había una frase: el jueves hablaremos, pero no pienses que no sé hasta dónde ha llegado todo. A partir de ese momento supe que la conversación que tendríamos no iba a ser una discusión más, ni un intercambio tenso seguido de un silencio largo, sino algo mucho más contundente. Rubén había cambiado de posición. Ya no era el marido herido que buscaba respuestas, sino alguien que había decidido tomar el control del desastre. El jueves por la mañana pasó algo que no esperaba. Cuando salí de trabajar, Marcos estaba apoyado en su moto, esperándome. Me dijo que llevaba todo el día intentando hablar conmigo porque algo no encajaba. Yo le pedí que se fuera, que no era buen momento, pero él insistió en acompañarme a casa porque me veía alterada. Al final accedí, no porque quisiera verlo, sino porque no tenía fuerzas para montar otro conflicto. Caminamos hasta la puerta de mi edificio y allí, sin previo aviso, Marcos me suelta que llevaba días recibiendo llamadas anónimas en las que alguien le decía que se alejara de mí o que las cosas se complicarían. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes y respondió que no quería meterme más presión, pero que esa mañana la llamada había sido diferente. Según él, el hombre al otro lado de la línea conocía datos de su familia, su dirección y su horario de trabajo. Cuando me dijo que la voz parecía modulada, como si alguien intentara ocultarla, mi estómago se encogió porque supe que Rubén había empezado a actuar sin esperar al jueves. Le pedí a Marcos que no volviera a llamarme ni a acercarse a mi casa, que meterle en medio solo complicaría aún más todo. Él quería hablar, quería aclarar qué significaba lo que habíamos vivido, pero no tenía sentido seguir abriendo puertas cuando todas estaban a punto de cerrarse a la fuerza. Me miró molesto, como si mi reacción fuera injusta, pero también entendió que la situación se había vuelto demasiado extrema. Me dijo que si necesitaba algo le avisara y se fue sin insistir. Cuando entré en casa, me encontré a Rubén sentado en el salón. Había llegado antes de lo que dijo. Tenía un cuaderno abierto sobre la mesa, lleno de anotaciones. No estaba enfadado a simple vista, tampoco sereno, sino en un punto intermedio que me daba aún más miedo porque era imposible intuir qué pretendía. Me preguntó si Marcos había venido y le dije que sí. No me preguntó qué habíamos hablado, solo si había terminado de decirle todo lo necesario. Le respondí que sí, aunque no estaba tan segura. Él se levantó, fue a la cocina, cogió un vaso de agua y volvió a sentarse. Me pidió que me sentara frente a él. Lo hice. Me preguntó por qué había empezado todo, cuándo, cómo, cuántas veces. Le di explicaciones largas porque quería que entendiera que no era un problema de odio hacia él ni un deseo de destruir la familia, sino un cúmulo de cosas que no supe gestionar y que se me fueron de las manos. No intenté justificarme porque sabía que no serviría de nada. Rubén escuchó sin interrumpir, anotando algo de vez en cuando. Cuando terminé, cerró el cuaderno.
Me dijo que llevaba días preparando lo que iba a hacer porque no quería actuar en caliente. Añadió que ya había hablado con un abogado, que tenía claro lo que quería exigir y que no pensaba permitir que Martina creciera sin saber quién había roto la familia. Yo le dije que no quería separarme, que quería arreglarlo, que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta, pero él no se estremeció ni un centímetro. Me dijo que las decisiones ya estaban tomadas, que le había dado tiempo suficiente para pensar y que había llegado a la conclusión de que la única manera de recuperar algo de dignidad era devolverme la jugada de una manera que yo no pudiera ignorar. Inclinó la cabeza hacia un lado y dijo algo que me dejó sin aire: no voy a gritarte, no voy a insultarte, no voy a vengarme como un crío, pero sí voy a hacer algo que te va a obligar a mirar de frente lo que has hecho. No quiso decir qué. Solo añadió que al día siguiente empezaría. Apagó la luz del salón, subió a la habitación y dejó la puerta cerrada por dentro, sin decir buenas noches. Yo me quedé abajo, sentada en el mismo sitio, sin atreverme a moverme, con la sensación de que ya no estaba en una discusión matrimonial, sino en una cuenta atrás. Rubén nunca había hablado así. Nunca había tenido esa claridad ni esa frialdad. Lo peor es que no amenazaba porque estuviera dolido. Amenazaba porque estaba decidido. Y en ese momento entendí que el daño de verdad aún no había empezado. Rubén se despertó antes que yo, cosa que nunca hacía los sábados, y bajó a la cocina sin hacer ruido. No olía a café ni a tostadas, no había música puesta, no había ninguna señal de que intentara suavizar nada. Cuando bajé, ya estaba vestido como si fuera a trabajar, con una carpeta negra sobre la mesa y el móvil al lado. No levantó la vista cuando entré, simplemente dijo que me sentara porque necesitábamos dejar claras varias cosas antes de que Martina se despertara. Me senté sin discutir, intentando averiguar qué parte del plan que llevaba días elaborando iba a ejecutar primero. Rubén abrió la carpeta y me pasó un folio donde había un listado detallado con horarios, direcciones y nombres. Al principio no entendí nada, pero cuando empecé a reconocer lugares, me di cuenta de que había reconstruido cada movimiento que yo había hecho durante los últimos meses. No solo tenía fechas, tenía horas exactas, matrículas de coches cercanos, capturas de cámaras de tráfico donde se veía mi coche entrando en zonas donde yo no tenía nada que hacer. Supe de inmediato que no lo había hecho solo. Le pregunté si había contratado a alguien y respondió que sí, que un investigador privado llevaba semanas recopilando información porque él no quería enfrentarse a una conversación sin pruebas. Me quedé helada porque entendí que mientras yo vivía mi vida doble pensando que estaba escondiendo todo, él había estado armando un expediente completo. Me explicó que ya tenía preparado el procedimiento para la custodia compartida, que había redactado la propuesta económica que pensaba presentar y que, aunque no quería dejarme sin nada, tampoco tenía intención de que siguiera aprovechándose de la estabilidad que él había construido mientras yo jugaba a ser otra persona. Le pregunté si de verdad quería divorciarse o si estaba actuando en caliente y me respondió que llevaba demasiado tiempo analizando cada detalle como para llamarlo impulso. Aún así, eso no era el golpe principal. Lo vi en su forma de mirarme, en cómo respiraba despacio, en cómo ordenaba cada frase antes de soltarla. Después guardó la carpeta y me dijo que lo más importante no estaba ahí. Rubén sacó su móvil y lo dejó boca arriba sobre la mesa. Deseé que no hiciera lo que pensé que iba a hacer, pero ya era tarde. Me dijo que no pretendía humillarme públicamente sin avisarme, pero que tampoco pensaba protegerme como si yo fuera una víctima. Había decidido contarle todo a mi familia y también a la suya, incluyendo detalles suficientes como para que entendieran que él no estaba rompiendo nada caprichosamente. Le pedí que no metiera a mis padres en esto, que ellos no tenían culpa, que al menos esperara a que yo pudiera hablar con ellos primero. Me dijo que ya era tarde para eso, que él había dado muchas oportunidades para que fuera yo quien contara la verdad, pero elegí callar hasta que todo explotó, así que ahora iba a hacerlo él. No gritó, no se vengó con insultos, no intentó herirme con desprecio,
Simplemente expuso la decisión como quien anuncia un trámite obligatorio. Me temblaban las manos y él lo vio, pero no frenó. Me dijo que había programado una videollamada grupal para esa misma tarde con mis padres, mi hermana, los suyos y uno de sus cuñados. Yo pensé que estaba exagerando, que era una amenaza vacía, así que le pedí ver el móvil. Lo desbloqueó y me lo pasó. Allí estaban las invitaciones enviadas con hora, fecha y mensaje adjunto en el que anunciaba que había algo importante que toda la familia debía saber. Me entraron ganas de arrancar el teléfono de sus manos y cancelar todo, pero él me dijo que ya había avisado por mensaje privado a cada uno para garantizar que estarían conectados. Sabía exactamente cómo presionar sin levantar la voz. Cuando intenté responder, me interrumpió y dijo que antes de continuar debía escuchar otra cosa. Abrió otro archivo y puso un audio. La voz era de Marcos, diciendo que entendía que yo necesitaba distancia y que estaba dispuesto a esperar porque lo nuestro no había sido un error. No era un mensaje que me dejara bien, aunque tampoco era lo peor que podría haber guardado. Sin embargo, Rubén añadió que tenía más audios, más mensajes y más registros, y que aunque no tenía intención de destruir la vida de Marcos, tampoco pensaba protegerle si alguien preguntaba nombres. De pronto entendí que su venganza no iba únicamente contra mí. Quería que todo el entorno supiera exactamente qué tipo de historia había pasado, no para obtener compasión, sino para marcar la diferencia entre quien había sido transparente desde el principio y quien había construido su vida a base de silencios. Intenté explicarle que todo se había descontrolado, que yo no lo planifiqué para hacer daño, que no quería que esto acabara en una guerra familiar. Él me escuchó sin interrumpir, pero cuando terminé me dijo que mis intenciones ya no importaban porque él no estaba actuando desde el dolor, sino desde la necesidad de cerrar un ciclo que yo había abierto sin medir consecuencias. No entendí del todo lo que quería decir hasta que se levantó, se acercó al mueble del salón, abrió un cajón y sacó unas copias impresas. Las dejó frente a mí. Eran imágenes de mí entrando en un hotel, de mí acercándome al portal de Marcos, de mí bajando de su moto. No había forma de negarlas ni de justificar nada. No eran fotos robadas desde un coche lejano, eran imágenes nítidas, captadas con intención. Todo el trabajo estaba hecho. Rubén me explicó que no pensaba difundirlas más allá del ámbito familiar, pero quería que todos entendieran que no iba a permitir que nadie insinuara que él estaba exagerando o que actuaba desde el despecho. Me dijo que no pensaba mancharme públicamente porque no quería que Martina creciera con la sensación de tener una madre destruida por rumores, pero sí iba a dejar claro que él no había sido quien rompió nada. Era una declaración de límites que no dejaba espacio para negociar. Le pedí que al menos me dejara ser yo quien hablara durante la videollamada. Me dijo que sí, que tendría mi turno, pero que no intentara suavizar lo sucedido porque él intervendría para aclarar lo que fuera necesario. Me preguntó si quería descansar un rato antes de la tarde, como si estuviéramos hablando de algo cotidiano, y esa calma me golpeó más que cualquier grito. Pasamos las horas siguientes en silencio. Él se encerró en su despacho y yo me quedé en la habitación, mirando el techo sin poder imaginar cómo iba a enfrentar las miradas de mis padres. Cada sonido del pasillo me hacía saltar. Martina jugaba en su cuarto, sin entender nada de lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando llegó la tarde, Rubén colocó su portátil en el salón y abrió la videollamada. Fueron entrando todos uno a uno, saludando con esa tensión que se nota incluso a través de la pantalla cuando nadie sabe qué va a pasar. Mis padres me miraron con una mezcla de preocupación y anticipación, como si intuyeran que lo que venía no iba a ser fácil. Rubén respiró hondo, abrió la carpeta y me dijo que empezara yo. Y entonces comprendí que estaba a punto de enfrentar la parte más directa de su venganza, esa que no necesitaba gritos, solo exposición. Y no había forma de evitarlo. La llamada empezó con una pantalla dividida entre 8 ventanas. Todos estaban ahí. Mis padres, mi hermana, su cuñado, los padres de Rubén, su hermana y él, sentado frente al portátil,
completamente frío. Me miró solo una vez antes de activar el audio, y luego se quedó en silencio, esperando. En ningún momento me dijo cómo quería que lo contara ni qué versión debía usar. Solo me dejó la responsabilidad completa, como si se asegurara de que no pudiera culparle después por haber hablado el primero. Lo más incómodo fue que todos sabían que algo grave se iba a decir, porque nadie se conecta a una videollamada familiar un sábado por la tarde sin tener la sensación de que algo muy serio va a pasar. No hubo presentaciones ni saludos afectuosos. Todos esperaban que uno de los dos hablara. Mis padres me miraban directamente, con la misma expresión que recuerdo haberles visto el día que les dije que había tenido un aborto espontáneo, una mezcla de miedo y necesidad de entender qué pasaba sin asustarse demasiado. No sabía por dónde empezar. Me temblaban los labios, así que dije lo primero que pude articular con voz firme, que lo sentía, que no esperaba tener que decir algo así de esa manera, que sabía que iba a decepcionar a todos. Luego lo solté, sin adornos, sin frases cuidadas, sin pausas dramáticas. Dije que había tenido una relación con otra persona, que Rubén se había enterado, que lo había gestionado de la mejor forma que pudo, y que por eso ahora estábamos aquí. La reacción no fue unánime. Mi madre se llevó la mano a la boca, como si fuera un gesto reflejo. Mi padre cerró los ojos y bajó la cabeza. La madre de Rubén no dijo nada, pero hizo una mueca de asco que no me pasó desapercibida. Su hermana apretó los labios y miró a otro lado. Mi hermana, que siempre había sido la más directa, fue la primera en romper el silencio. ¿Desde cuándo? No podía evitar esa pregunta, y tampoco podía negarme a responderla. Dije que llevaba meses. No quise precisar más porque me parecía humillante tener que exponer cada detalle como si estuviera ante un tribunal. Rubén no me interrumpió. Solo miraba la pantalla, controlando el orden de las ventanas como si observara una reunión de trabajo donde no tenía que participar aún. Su cuñado habló después. No me preguntó nada, solo dijo que le parecía increíble que yo no hubiera pensado en las consecuencias. Mi hermana le respondió con una "ahora no es el momento de echárselo en cara", aunque su voz no sonaba a defensa, sino a cansancio. Fue mi madre quien intentó suavizar el ambiente, diciendo que lo importante ahora era entender qué iba a pasar con Martina. Rubén entonces intervino, por primera vez, y explicó que había tomado la decisión de separarse legalmente, que tenía un borrador con las condiciones y que pretendía hacer las cosas bien, pero que no pensaba ocultar la verdad en ningún ámbito. Añadió que ya había hablado con un abogado y que lo único que necesitaba era confirmar que yo estaba de acuerdo en firmar sin poner objeciones. Dije que sí. No porque estuviera de acuerdo con todo, sino porque no tenía fuerza para oponerme en ese momento, no frente a todas esas caras, no después de haber perdido tanto respeto de golpe. Nadie celebró ese acuerdo, pero al menos bajó la tensión. Rubén agradeció la conexión a todos, dijo que no era su intención hacer de esto un espectáculo pero que necesitaba claridad, y que no quería permitir versiones distintas circulando en la familia. Mi padre dijo que prefería hablar en privado más adelante, que todo esto era demasiado, y todos comenzaron a despedirse sin mucha ceremonia. La pantalla se fue quedando vacía poco a poco. El último en irse fue su padre, que simplemente dijo buena suerte y cerró la llamada. Rubén cerró el portátil, lo dejó sobre la mesa y me pidió que le dejara solo un rato. No discutí. Subí a la habitación sin decir nada y me senté al borde de la cama. Pensé en llamar a alguien, pero no sabía quién podría escucharme sin juzgar. Miré el móvil y vi varios mensajes de Marcos que habían llegado durante la llamada. No los abrí. No tenía sentido contestar, ni culparle, ni buscar consuelo ahí. Había una línea clara entre todo lo que pasó y lo que estaba pasando ahora, y aunque él había sido parte del problema, no era el centro de nada. Era yo la que había fallado en cada decisión desde el principio. Después de un rato, Rubén subió y me dijo que esa noche se iba a dormir a casa de su hermana.
Me aclaró que volvería el domingo por la tarde para recoger algunas cosas y que el lunes empezaríamos a organizar la separación formal. Me pidió que hablara con Martina para explicarle que papá iba a vivir en otro sitio, que lo íbamos a hacer con calma, pero que ella tenía derecho a saber la verdad, adaptada a su edad. Me dijo que si yo no lo hacía, lo haría él. Le prometí que lo haría yo. No quiso hablar más. Recogió una mochila con ropa y se marchó. Esa noche me quedé sola con Martina, que no sospechaba nada todavía. La bañé, le leí su cuento, le di el beso de siempre, y me costó no llorar cuando me pidió que le dijera buenas noches a papá por ella. Dije que lo haría. No pude dormir. Me levanté 3 veces, fui al salón, abrí la carpeta de Rubén, la volví a cerrar, recorrí la casa como si buscara algo que faltaba. Al final me senté frente al portátil y abrí un nuevo documento. Escribí todo lo que no había dicho, todo lo que no supe cómo explicar, todo lo que sentía y lo que me arrepentía. No para enviárselo a nadie. Solo para que no se quedara dentro. Por la mañana llevé a Martina al parque. Allí le dije, con palabras simples, que papá iba a estar viviendo en otro lugar, pero que no era porque no la quisiera, sino porque a veces los adultos tienen que vivir separados para poder estar mejor. Ella preguntó si eso quería decir que no íbamos a vivir más los 3 juntos. Le dije que sí. No lloró. Solo se quedó callada, mirando el suelo, luego me pidió ir al columpio. No preguntó más. Por la tarde Rubén volvió a casa, recogió varios objetos personales, sus carpetas de trabajo, una caja con libros, y se fue sin decir nada más. No le pregunté a dónde. No era relevante ya. El daño estaba hecho, su decisión estaba tomada y mi lugar en su vida había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, recibí una notificación del juzgado. El abogado de Rubén había presentado oficialmente la demanda de divorcio. Había comenzado el procedimiento. Leí todo el documento. Era claro, sin agresividad, sin exigencias excesivas. Pero no dejaba margen. Rubén no quería reconciliación, no quería terapia de pareja, no quería segunda oportunidad. Quería terminar. Y lo peor era que yo ya lo sabía desde hacía días. No lo dijo, pero lo hizo evidente con cada acto, con cada palabra, con cada silencio. Ahora solo quedaba una conversación pendiente. Y sabía que iba a llegar pronto. Porque Rubén no dejaba nada sin cerrar. Y yo necesitaba enfrentarme a lo último que él tenía por decir. La conversación final no fue ni larga ni especialmente dramática, pero fue la que más me dolió de todas. Rubén me escribió un mensaje el jueves por la mañana, diciéndome que necesitábamos hablar a solas sin la presencia de Martina, sin interrupciones, sin formalidades. Me pidió que fuera a su nuevo piso, que no quería hacerlo en casa porque no era un sitio neutral. Acepté sin preguntar nada. Sabía que no tenía sentido retrasarlo ni volver a insistir en lo que ya estaba decidido. Fui sin expectativas, sin intenciones ocultas. Llevaba días dándole vueltas a cada palabra, a cada gesto de las últimas semanas, y aunque había cosas que me parecían excesivas, entendía que él se había guardado mucho más de lo que yo imaginaba. Cuando llegué al piso, me sorprendió lo ordenado que estaba. No parecía un lugar provisional. Tenía ya fotos enmarcadas, libros en la estantería, incluso una planta en la ventana. No era un espacio de transición, era su nuevo hogar. Rubén me ofreció un café y lo rechacé. No por orgullo, sino porque sentía que no estaba allí para sentarme a compartir nada. Me invitó a sentarme en el sofá y él se sentó en la silla del comedor, a unos pasos de distancia. No puso música, no prendió la tele, no buscó suavizar el ambiente. Cuando habló, lo hizo despacio, mirando a un punto fijo detrás de mí. Me dijo que había estado pensando mucho en qué sentido tenía tener esa última conversación,
y que había llegado a la conclusión de que no era para arreglar nada, sino para asegurarse de que no quedaban dudas pendientes. Me explicó que no quería que en unos meses yo me quedara con la idea de que él había actuado por impulso, que no quería dejar espacio para reinterpretaciones. Quería que yo entendiera, con palabras directas, por qué había hecho todo como lo hizo. Me dijo que lo que más le había dolido no había sido la infidelidad en sí, ni siquiera la traición emocional, sino la forma en la que me había visto capaz de vivir con ello como si nada. Dijo que no le cabía en la cabeza cómo había podido cenar con él, jugar con nuestra hija, contarle tonterías del trabajo, todo mientras mantenía otra vida en paralelo sin mostrar ni el más mínimo síntoma de conflicto. Le respondí que sí lo sentía, que si había tenido dudas, que sí me dolía haberle hecho daño, pero él me cortó con calma. Me dijo que no buscaba una confesión ni una disculpa, porque ya era tarde para eso, sino que simplemente quería dejar claro que no pensaba cargar con ninguna parte de la culpa por el fin de nuestra relación. Me dijo que no iba a permitir que, con el tiempo, yo contara otra versión, ni a nuestros amigos, ni a nuestra hija, ni a nadie. Añadió que ya había hablado con las personas más cercanas para explicar los hechos de forma directa y sin adornos, y que si yo decidía dar otra narrativa, él también actuaría. Le pregunté si de verdad creía que yo sería capaz de mentir sobre lo ocurrido, que si pensaba que después de todo lo que había pasado yo necesitaba justificarme con los demás. Me respondió que no me conocía ya, que lo que más le había sorprendido era esa Lucía que se le había hecho ajena, esa que fue capaz de mantener una doble vida con tanta naturalidad. Me dijo que no confiaba en mí, no por venganza, sino porque lo había perdido todo en términos de credibilidad. Me pidió que aceptara eso como parte del precio. Le pregunté si había algo que pudiera hacer para que su percepción cambiara, aunque fuera a largo plazo. Me miró por primera vez de forma sostenida y me dijo que no. No lo dijo con rabia, sino como un hecho. Después habló de Martina. Me dijo que la vería todos los fines de semana, que intentaría mantener cierta estabilidad en su rutina y que no le hablaría mal de mí, pero que no pensaba mentirle cuando llegara el momento de hacer preguntas. Me preguntó si yo pensaba hacer lo mismo. Le dije que no, que tampoco pensaba disfrazar lo que había pasado, que cuando Martina fuera lo bastante mayor, le contaría que cometí un error, que me equivoqué con consecuencias y que su padre había tenido la dignidad que yo no supe tener. Rubén no dijo nada. Solo asintió. Luego se levantó, fue hasta una cómoda y sacó un sobre. Me lo tendió y dijo que era la última parte de su decisión. Dentro había una carta, escrita a mano, para mí. Me dijo que no la leyera allí, que la leyera en casa, cuando estuviera sola. Le pregunté por qué no me lo decía en persona. Me dijo que había cosas que se dicen mejor cuando no hay nadie delante para interrumpir con una expresión o una réplica. Guardé el sobre sin abrirlo. Nos quedamos unos segundos más en silencio. Le pregunté si estaba bien, si estaba durmiendo, si comía. Me dijo que sí, que no necesitaba nada de mí, ni ahora ni más adelante. No fue cruel al decirlo, pero fue claro. Me dijo que no esperaba ser mi amigo, que no pensaba retomar el contacto cuando pasara el tiempo, que no quería que nos viéramos más allá de lo necesario por Martina. Me explicó que, aunque no me odiaba, tampoco podía convivir con la idea de seguir conectados como si todo esto no hubiera ocurrido. Le dije que lo entendía. No me despedí con un abrazo ni con un apretón de manos. Solo le di las gracias por recibirme y me fui. Leí la carta esa misma noche, después de acostar a Martina. Era directa, sin adornos, pero extrañamente tranquila. Me hablaba del pasado, de cómo me había querido, de lo que había valorado de mí durante años, de los momentos buenos, pero también de los pequeños signos que, con el tiempo, había aprendido a ver como alertas que ignoró. Me decía que no me deseaba una vida miserable, pero que esperaba que no olvidara nunca que las decisiones, por pequeñas que parecieran, tienen consecuencias duraderas. Terminaba la carta con una frase que no era rencorosa, pero sí firme,
lo que tú hiciste no me define, pero me cambió, y eso no tiene marcha atrás. Guardé la carta en una caja que metí al fondo del armario. No la volví a leer. No porque no me importara, sino porque cada palabra seguía grabada en mi cabeza sin necesidad de repasarla. Desde entonces, han pasado semanas. He firmado los papeles. He reorganizado la casa. He cambiado rutinas con Martina. Sigo trabajando. Sigo viendo a algunas amigas. Pero no soy la misma. Ya no espero mensajes por la noche. Ya no busco emociones donde antes buscaba escape. No he vuelto a ver a Marcos, ni tengo intención de hacerlo. No porque él sea el culpable, sino porque entendí que todo lo que empecé desde ese primer mensaje me llevó justo a donde estoy ahora. Y ahora no quiero seguir moviéndome desde la carencia. Lo perdí todo, y no me refiero a cosas materiales. Perdí a alguien que me respetaba, a alguien que me protegía incluso en su silencio, a alguien que hizo todo lo posible por no destruirme cuando tenía motivos de sobra. Y lo perdí por no saber parar a tiempo. Eso es lo que me queda. Aprender a vivir sabiendo que lo arruiné, pero también sabiendo que no puedo quedarme estancada en esa culpa. La historia con Rubén se cerró. No con una reconciliación, ni con un escándalo, sino con una verdad dolorosa enfrentada hasta el final. Y esa verdad me acompaña cada día. No para castigarme, sino para recordarme que no quiero volver a ser la mujer que fui con él. Porque no fue solo una infidelidad. Fue una caída lenta y constante en la que me fui dejando hasta no reconocerme. Y ahora, por fin, toca levantarme. Pero esta vez, sola.